Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. El tema de hoy se llama salvación, la gran oportunidad. Salvación, la gran oportunidad. Y vamos a ver, hermano, ahí en San Juan, capítulo 3, verso 14. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire la gran oportunidad. Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ya lo escuchaste una vez, es necesario que lo escuches otra vez. Que Dios te ha dado una gran oportunidad de salvación y que esa salvación tienes que cuidarla, tienes que atesorarla como un tesoro tan precioso que va a perdurar por toda la eternidad. Asegúrate de estar en la perfecta voluntad de Dios. Asegúrate de aprovechar esta oportunidad grande que Dios está dando al mundo, a ti. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten, hay gente que no ha creído, y el que no cree ya es condenado. Qué terrible es esto. O sea que la salvación no es para todos, solamente para el que cree. Para los que no creen, para ellos es una sentencia de muerte, lo que dice aquí la palabra de Dios. En el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, es decir, que no quiere, no acepta, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bien. Y dice el 19, y esta es la condenación. Observemos, esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras eran malas. Amaron más las tinieblas. Dice amaron en el tiempo pasado, pero hoy siguen amando la oscuridad. Siguen amando todo lo que es oscuro, todo lo que es malo, todo lo que es reprobable delante de Dios. Sí. Dice, amaron más las tinieblas que la luz. Tú tienes que amar más la luz que las tinieblas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, otra vez, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué es? ¿Qué es lo malo? Lo que es contrario a la voluntad de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Y te puedes hacer esa pregunta, ¿habrá gente que aborrezca la luz? Sí la hay, y mucha. Millones de personas están en ese asunto de aborrecer lo de Dios. Hay de los que a lo malo le llaman bueno. Hay de lo que a lo bueno le llaman malo. Aleluya. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tú que estás practicando la verdad o que debes de practicar la verdad, no tienes vergüenza o no tienes temor de que te descubran porque no estás haciendo nada oculto. No tienes por qué avergonzarte, ¿sí? Porque tus obras se manifiestan a la luz de Dios. Y son obras, son hechas en Dios. Aleluya. Una característica fundamental de los malvados
es que aman la oscuridad. Es decir, sienten placer en el pecado y la inmoralidad. Por el contrario, los que de veras han nacido de nuevo aman la justicia y odian la maldad. Nota, los que de veras han nacido de nuevo aman la justicia y odian la maldad. Y se afligen cuando ven las acciones injustas de las personas depravadas. No se complacen en la diversión sensual ni en la expresión de la conducta pecaminosa que se manifiestan tan abiertamente en la sociedad moderna. No se complacen en la diversión sensual ni en la expresión de la conducta pecaminosa que se manifiestan tan abiertamente en la sociedad moderna. Fíjate lo que está recibiendo la gente de la sociedad. Obras malignas, cosas terribles. Por eso es que aman más las tinieblas. En ellas están a gusto. Pero hay consecuencias por amar las tinieblas. Terribles consecuencias. Veamos ahí lo que dice el verso 36, ahí mismo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Híjole, hermano, aquí está recalcando otra vez la condenación del que no cree en Jesucristo. ¿Sí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aleluya. ¿Qué quiere decir el vocablo rehusar? Dice, rehusar creer. En el griego se dice que es apeiteo y quiere decir desobedecer o no someterse. En contraste con el que cree, que es en el griego pisteu, al principio del versículo. Para Juan, la incredulidad significa rechazar al Hijo o no obedecerlo. Otra vez, la incredulidad significa rechazar al Hijo o no obedecerlo. La fe y la obediencia a menudo se pueden emplear como ideas intercambiables. También el Evangelio se recibe como un don o regalo, pero una vez aceptado, no da rienda suelta para hacer todo lo que tú quieras. Exige que el que ha creído en Jesús entre al camino de salvación ordenado por Dios y que se someta a la justicia de Dios. Si creíste en Jesús, entonces sométete al Señor obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, que es lo que Dios quiere, sí, que es lo que el Señor quiere. Aleluya. Veamos otro texto, hermano. Aleluya. Capítulo 5, verso 24. Dice así. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree, son dos acciones, oír y creer. La fe viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios, ¿sí? Y el que cree en la palabra de Dios, el que la oye pues y la cree, ya no vendrá condenación. Automáticamente. No automáticamente, sino que inmediatamente se cumple la palabra de Dios, que has pasado de muerte a vida. Y no se trata de una muerte física, sino que ha pasado de muerte a vida, porque todos vamos a morir, ¿verdad? Pero de muerte espiritual, ha pasado de muerte a vida. Ya está dando el Señor Jesús la promesa de vida eterna, de que no vas a morir para siempre jamás, sino que vas a tener un lugar en la eternidad. Pero tienes que creerlo. Ahora, que la palabra trae acción. No es solamente oírla y creerla, sino accionar, hacer la palabra. Ah, yo ya oí y ya creí.
Pero esa creencia, esa fe te hace que te actives en el Señor, ¿sí? Jesús describe al que tiene vida eterna y no será condenado como el que oye y cree. Oye y cree. Son participios de presente que destacan la acción continua. El que está oyendo y creyendo. Por lo tanto, el oír y el creer no son actos de un solo momento, sino acciones que deben continuar. Cristo afirma que la actual posesión de vida eterna está condicionada a una fe viva en el presente más bien que a una momentánea decisión de fe que se tomó alguna vez en el pasado. Alguien puede decir, yo acepto a Jesús, yo creo, pero no es de corazón. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo al Señor y lo que está diciendo, que creyó, que aceptó a Jesús, pero que tiene que haber acción, tienes que hacer lo que dice, es el paso para ser salvo, pero ¿qué tienes que hacer? Una vez salvo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo que dice la palabra de Dios. Dice bien, no vendrá condenación. Eso se emplea en el sentido de la condenación a la muerte eterna. El creyente no será condenado con el mundo. Esto no se refiere a su responsabilidad futura ni a su juicio venidero con respecto a su fidelidad a la gracia de Dios que se le dio mientras estaba en la tierra. Aleluya. Dice, una vez que tú crees, porque oíste la palabra, si eres dócil, si eres obediente, el Espíritu Santo te va a indicar qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Él te va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Vas a sentir mal, vas a sentirte mal porque estés haciendo cosas incorrectas, pecaminosas. El Espíritu Santo te va a redarguir, pero también te va a dar paz cuando tú hagas lo correcto, ¿sí? Porque Él es paz. Él llena tu corazón de paz cuando estamos haciendo lo correcto. Bien, vamos a ver ahí en el capítulo 6, en el verso 40, ahí mismo de Juan, capítulo 6, verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios al enviar a Jesús es que la gente lo vea y crea en Él. Ciertamente era inmediatamente para los que estaban oyendo, para los judíos, pero ahora los podemos ver a través de la fe a Jesús, porque el Espíritu Santo te ha mostrado a Jesús. El Espíritu Santo ha traído a Jesús a tu vida y te ha dicho quién es Jesucristo, cuánto te ama Jesús, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre. Esta bondad que me ha enviado, dice Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, hoy tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. En el día postrero. Aleluya. 11:17. 11:17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Notemos que eran sus amigos. Eran amigos como tú puedes tener amigos de corazón, pero verdaderos amigos. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella ya sabía quién era Jesús y quién era el Padre de Jesús. La gente tiene que saber quién eres tú de Jesús. La gente tiene que saber que tú eres hijo de Dios, hijo de Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿Tú crees en Jesús?
pues Él te va a resucitar en el día postero. Aleluya. Dice bien, hermano. Para la gente que cree en Jesucristo, la muerte física no es un trágico fin. Realmente no morimos, sino nada más somos transformados. Cuando la gente se vaya, deja este cuerpo. Seguimos viviendo, seguiremos viviendo, porque se queda el estuche, se queda este tabernáculo, el cuerpo, y se va a convertir en polvo. Pero así como tú eres, como tú piensas, vas a salir del cuerpo. Sí, no vamos a morir. Es un cambio de cuerpo. Cuerpo mortal a cuerpo espiritual. Dimensión física y dimensión espiritual. Es algo tan hermoso, maravilloso. Porque ya Dios ha hecho maravillas en nosotros y hemos visto, no, experimentado más bien, cuando Dios nos ha sacado del cuerpo. Hace una paz tan tremenda, una ligereza tan tremenda, cuando un día Dios me sacó del cuerpo y yo volaba, literalmente yo volaba. Y sentí una paz tan grande, sentía el aire, no sé si puedes creer esto, el aire rozando mis mejillas. A una velocidad normal, un carro que es 60 kilómetros, 50, qué sé yo. Era lo de menos, pero sentí una libertad tan hermosa, tan maravillosa. Son experiencias que Dios ha dado a sus hijos. Y a voluntad podría yo desplazarme, ¿sí? Entonces, no vamos a morir. Se muere el cuerpo, pero nosotros no nos morimos. Y vamos a estar en aquel día glorioso, habiendo sido despertados a la semejanza de Jesús. Aleluya. Entonces, la muerte física no es un trágico fin, más bien es la puerta de entrada a la abundancia, a la abundante vida eterna y a la comunión con Dios. Él vivirá, del verso 25, dice, el que esté muerto vivirá, dice, se refiere a la resurrección. El no morir eternamente, del verso 26, significa que el creyente resucitado nunca morirá. Tendrá un nuevo cuerpo, nuevo, inmortal e imperecedero, que no puede morir ni descomponerse. Aleluya. Bendito Dios. Qué hermoso, hermano. Cuando despertemos en aquel día, que se va a acabar todas las emociones incontrolables. Aleluya, que luchan mucho con el ser humano, con todos nosotros. Capítulo 12, verso 44 de Juan 12, 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Una vez que creíste en Jesús, jamás estás en tinieblas. Jamás. Las tinieblas huyeron de ti. Y hay una oscuridad. Tu mente se abrió a la realidad de lo espiritual, pero a la realidad de Dios, a lo espiritual. Ahora eres una persona espiritual. Aunque caminas en la carne, pero eres una persona espiritual. Y no es que espiritualices todo, sino lo que es conveniente para tu crecimiento espiritual, para tu vida, para que te desarrolles en el Señor como Dios lo quiere que te desarrolles. Crecimiento, crecer, ir avanzando. Yo, la luz, dice el Señor, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús no juzga a nadie ahorita. Después iba a venir el juicio. Pero mientras Él dice, no vine a juzgar al mundo, tampoco tú juzgues a las personas, porque te metes en un problema con el Señor. No juzgues, no condenes, porque con la vara que mides serás medido. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postero. La palabra de Dios se va a abrir para juicio en aquel día. Al rechazar a Jesús y no recibir sus palabras,
la misma palabra va a juzgar a la persona que está delante del trono, y ahí se le va a dictar la sentencia final. ¿Sí? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Y así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando tú hables, habla conforme a las palabras de Dios. No añadas a su palabra para que no te seas hallado mentiroso. ¿Sí? Eso dice un proverbio. Veamos Romanos 10, 9, 10, texto muy conocido. Estamos hablando de la salvación, la gran oportunidad. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. La confesión y el credo más antiguos de la iglesia del Nuevo Testamento no era que Jesús es el Salvador, sino que Jesús es el Señor. A Jesucristo se le llama específicamente Salvador 16 veces y Señor más de 450 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no aparece en ninguna parte la doctrina de moda en algunos círculos evangélicos de que Jesucristo puede ser el Salvador sin que necesariamente sea el Señor. Nadie puede recibir a Cristo como Salvador sin recibirlo como Señor. Este es un ingrediente indispensable en la predicación apostólica. Señor significa tener poder, dominio y autoridad. Confesar a Jesús como Señor es declarar que Él es igual a Dios y digno de poder, digno de adoración, de confianza, de obediencia, oración y oración. Cuando los creyentes del Nuevo Testamento llamaban a Jesús Señor, eso no era simplemente una profesión externa, sino una sincera actitud del corazón, por la cual ellos ponen a Cristo como Señor de toda la vida. Es preciso que Jesucristo sea Señor de los asuntos espirituales en el hogar y en la iglesia, a la vez que Señor en lo intelectual, económico, educativo, recreativo y vocacional, en fin, en todas las esferas de la vida. Es necesario que entendamos que no solamente es el Salvador, sino es el Señor de nuestra vida. Si tú has hecho al Señor el dueño, el que controle tu vida, le has entregado toda autoridad, le has entregado todo lo que Él te ha dado, todo tu ser se lo entrega al Señor, entonces Él va a tener control de ti, Él te va a dirigir en el camino, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces es necesario, para que no muramos en el camino, reconocer al Señor en todo camino, en toda decisión, consultar a Dios. Reconoce a Jehová en todos tus caminos, dice el Señor. Reconocerlo es decir, Señor, tú eres el Señor de mi vida, tú diriges mi vida, porque cuando la dirigíamos bien, el dirigir nuestra vida era un fracaso total. Pero si confiamos en que el Señor nos va a dirigir y ponemos en sus manos nuestra vida, nuestro corazón, Él va a guiarnos correctamente, hermano. Aleluya. Que si confesares, creyes en tu corazón. Los elementos esenciales de la salvación se resumen en este pasaje. Se centran en creer en el señorío de Cristo y en su resurrección corporal. La fe debe originarse en el corazón, lo cual incluye las emociones, el intelecto y la voluntad, y se apodera de toda persona. La fe debe incluir también el entregarse públicamente a Jesucristo como Señor, tanto de palabra como de acción. Aleluya. Es tan sencillo que tú pases de muerte a vida. Es tan sencillo recibir la salvación que no te cuesta nada. No te cuesta dinero, no te cuesta nada ni esfuerzo. Solamente fe, solamente creer en Jesús y confesarlo como Salvador personal. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Verso 1. Dice:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice así. El capítulo demuestra la naturaleza de la única clase de fe que acepta a Dios, que es la fe que triunfa a través de todas las circunstancias, a través de la peor de las circunstancias. Es la fe que cree en las realidades espirituales. Esa fe lleva a la justicia. Esa fe hace que busquemos a Dios, nos hace creer en la bondad de Dios, nos hace confiar en su palabra, nos hace obedecer sus mandamientos, nos hace vivir conforme a sus promesas. Nos hace rechazar el espíritu del malvado mundo actual, nos hace anhelar el hogar celestial, nos hace perseverar en medio de las pruebas, nos bendice a la generación siguiente, nos hace rechazar los placeres del pecado, nos hace soportar la persecución y nos hace realizar obras poderosas de justicia. Sufre por Dios esa fe y no regresa a la tierra de donde había salido, es decir, al mundo, porque Dios nos sacó del mundo, con todos sus placeres, y nos hace hijos del reino. Aleluya. O sea que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe estamos sin Dios. Dado que Dios solamente se percibe por medio de la fe, sin fe estamos sin esperanza, porque una verdadera esperanza solo puede surgir de una fe verdadera. Sin fe estamos espiritualmente desnudos, pobres, miserables, perdidos, condenados y sin esperanza de una salida. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es algo maravilloso, en especial cuando lo vemos establecido en un mundo perdido. Mira cómo está el mundo, mira cómo está arruinado. Es un mundo arruinado y culpable. ¿Qué había en el mundo que Dios pudiera amar? No había nada digno de amor. En aquel desierto árido no crecía ninguna flor fragante. Enemistad con Él, odio hacia su verdad, menosprecio de su ley, es lo que había cuando Jesús vino al mundo. Lo menospreciaron, lo odiaron, no creyeron en la verdad que Él traía, se rebelaron en contra de sus mandamientos. Estas eran las espinas y los arbustos que cubrían el páramo, pero no una cosa deseable florecía allí. ¿De dónde vino este amor? De nada fuera de Dios mismo. El amor de Dios surge por sí mismo, de sí mismo, surge de sí mismo, de Él. Ama porque su naturaleza lo lleva a hacerlo. Dios es amor. Es 1 Juan 4:8. Dios es amor. Nada sobre la faz de la tierra podría haber merecido su amor, aunque sí había mucho que merecía su desagrado. Este río de amor fluye de su propia fuente secreta, en la deidad eterna, y no le debe nada a ninguna lluvia ni arroyo que nacen en la tierra. Tal río brota debajo del trono eterno y se llena nutriéndose de los manantiales del infinito. En el regalo de su Hijo unigénito, fíjate, a través de ese regalo que Dios nos dio, Dios mostró su amor por nosotros, por ti, por mí y por toda la humanidad. Porque aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros. Nos dice Romanos 5:8. El trasfondo negro del pecado hace que la fulgurante cuerda de amor brille con mayor claridad. Cuando los relámpagos escriben el nombre del Señor, son los tesoros de Dios, con un dedo flamígero se raya sobre el borde oscuro de la tempestad y nos vemos obligados a verlo porque le llama la atención el relámpago. Así también cuando el amor graba la cruz en la libreta de nuestro pecado, hasta los ojos ciegos deben ver que en esto consiste el amor de Dios. Qué gran oportunidad que la salvación, qué grande oportunidad, hermano.
Veamos lo que dice Santiago 2:14. Aleluya. 2:14. Espero, hermano, que el Señor te esté edificando a través de su palabra, no de la palabra del hombre, a través de la palabra, su palabra, que trae vida. Sí, la fuente de vida eterna, la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que tiene que haber obras, hermano. Esa fe se va a manifestar por las obras, y las obras van a mostrar que sí tienes fe. Pero algunos dirán, dice el verso 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es que estás haciendo las obras porque lo estás haciendo por fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es fe muerta. O sea, es muerta, pues. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras. En realidad, este tiene fe y hubo un cambio en su vida. Ahora está haciendo cosas que nunca había hecho. Es que la fe está actuando en su vida. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es que tienes fe, pero si no hay obras, esa fe está muerta. Así que la fe sin obras está muerta. Pregunto, ¿tu fe está muerta o está viva? ¿Cómo podrás saber que está viva esa fe en ti? Es sencillo, aquí lo dice Santiago. Fe con obras. Obras por la fe. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo las obras que Dios te ha mandado a hacer? ¿Estás manifestando que tienes fe? No solamente de labios, sino de hecho y en verdad. Aleluya. Estos versos que acabo de leer tratan el problema siempre presente de los que en la iglesia dicen tener fe salvadora en el Señor Jesucristo, pero no manifiestan la sincera devoción a Él y a su palabra. Oye, la fe salvadora siempre es una fe viva que no termina solo con la confesión de Cristo como Salvador, sino que también mueve a la obediencia a Él como Señor. Así que la obediencia es un aspecto esencial de la fe. Solo pueden creer los que obedecen y solo pueden obedecer los que creen. Otra vez, esto me gusta a mí. Solo pueden creer los que obedecen y solo pueden obedecer los que creen. ¿Tú tienes que creer? O más bien, ¿tú crees? Tú tienes que obedecer. Y si tú obedeces, es que sí crees. Dice, noten que no hay contradicción entre Pablo y Santiago con relación a la fe salvadora. Por lo general, Pablo pone de relieve la fe como el medio por el cual se acepta a Cristo como Salvador. Santiago llama la atención al hecho de que la verdadera fe debe ser una fe activa y constante que contribuye a la formación misma de los creyentes. Ahora, si no tiene obras, la fe es muerta. La fe verdadera o la verdadera fe salvadora es tan decisiva que no puede menos que expresarse con obras piadosas y devoción a Jesucristo. Las obras sin fe son obras muertas. Nota, si estás haciendo obras pero no tienes fe, son obras muertas. La fe sin obras es
La fe sin obras también fue muerta, lo que estamos diciendo hace un momento. La verdadera fe siempre se manifiesta en la obediencia a Dios y obras de caridad a favor de personas necesitadas. Santiago confronta con su enseñanza a los que en la iglesia decían tener fe en Cristo y en su sangre expiatoria, y creen que tal confesión de fe era lo único que se necesitaba para ser salvo. No creían que fuera esencial una relación personal de obediencia a Cristo como Señor. Santiago dice que dicha fe es muerta y no producirá ni salvación ni nada bueno. La única fe que salva es la fe que obra por el amor. Por otra parte, no debe pensarse que se mantiene la vida de fe exclusivamente por el esfuerzo propio. Para eso se necesita, hermano, la gracia de Dios. La gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo y la intercesión de Cristo obran en la vida del creyente para permitirle responder a Dios por fe y para fe. Dice Romanos 1:17, por fe y para fe. Si se deja de ser sensible a la gracia de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, la fe muere. Otra vez, si se deja de ser sensible a la gracia de Dios y a la dirección del Espíritu Santo, la fe muere. Yo creo, sin temor a equivocarme, hermano, que Dios te ha estado hablando sobre esto o sobre aquello. Y es algo que tienes que hacer, es algo que el Espíritu te está mandando. Pero acá es la voz del Espíritu Santo con decir, a lo mejor en mi pensamiento, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Ay, no tengo tiempo. No, se me hace muy lejos. El Espíritu Santo nunca deja de hablar. Cuando tú tengas oídos para escuchar a Dios, pon atención a lo que el Espíritu Santo te está indicando. Pon atención y Señor, si tú me estás diciendo esto que tengo que hacer, confírmamelo. Yo quiero estar seguro del paso que voy a dar. Yo quiero estar segura o seguro de hacer lo correcto. Confírmame esa palabra. Que puede llegar como un pensamiento o un sentir de tu corazón, pero Dios te lo va a confirmar. Porque Dios quiere que seamos obedientes y Él nos ayuda en todo. Aleluya. ¿Viste bien? La justicia de Abraham no resultó de la observancia de la ley, sino de la fe y de las acciones, obrando juntas en amor. Su disposición a sacrificar a Isaac fue la expresión de su fe en Dios y su consagración. Qué terrible sufrimiento el de Abraham, de sacrificar a su propio hijo. Es algo terrible. Y se asemejó a Dios, que dio a Jesucristo por ti y por mí. ¿Qué tienes? Tremendo. Entonces, Santiago es el ejemplo de Abraham para desvirtuar. Santiago es el ejemplo de Abraham para desvirtuar la creencia de que la fe puede existir sin la consagración y el amor a Dios. El apóstol Pablo se vale del ejemplo de la fe de Abraham para contradecir la opinión de que la salvación depende del mérito de las obras del hombre y no de la gracia de Dios. Por gracia sois salvos. Y esto no de nosotros, hermano. La fe, es el verso 22, actuó juntamente con sus obras. Santiago no dice que la fe y las obras salvan. Eso separa la fe de las obras. Santiago aboga más bien por la fe que obra. Más bien por la fe que obra. Por lo tanto, nunca pueden separarse la fe y las obras, pues las obras proceden naturalmente de la fe. Aleluya. Bendito Dios. El hombre es justificado por las obras. Fíjate bien. Santiago emplea la palabra griega ergón, traducida por las obras, el mismo significado que le da Pablo en el verso 2:9, donde se traduce por obras. Para Santiago, por las obras, se refiere a las obligaciones con Dios y con los demás seres humanos que exige la Biblia y que proceden de la fe sincera, del corazón puro, de la gracia de Dios y del deseo de agradar a Cristo. Para Pablo, las obras representan el deseo de ganar el favor y la salvación mediante la obediencia a la ley por el esfuerzo propio y no por el arrepentirse y la fe en Cristo. Nótese que tanto Pablo como Santiago declaran categóricamente que la verdadera fe salvadora inevitablemente produce obras de amor. Cuando tú tienes fe, cuando tú tienes el Espíritu de Dios, ciertamente te va a impulsar a hacer obras de justicia. Y esas obras de justicia van a estar delante de Dios siempre. Si tú aún no eres salvo, puedes hacer una oración ahorita
Yo te puedo guiar los que no han recibido la salvación. Y quizás algunos se hayan apartado de Dios, se hayan ido al mundo. Puedes renovar tu fe en el Señor. Puedes renovar votos delante de Dios. Y puedes seguir esta oración ahí donde tú estás. Inclina tu rostro y repite conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito salvación y que no puedo salvarme por mí mismo. Señor, ten misericordia de mí. Perdóname todos mis pecados. Y ayúdame a perdonar a aquellos que tengo que perdonar. Porque así como tú me perdonas, yo perdono. Yo suelto a los que me han ofendido. Yo los suelto en el nombre de Jesucristo. Señor, te recibo en mi corazón como el Salvador de mi vida. Toma el control de mi vida, Señor Jesús. Muéstrate a mi vida. Reconozco que solamente tú y nadie más que tú derramaste tu sangre por mí en la cruz del Calvario. Te necesito, Jesús. Y necesito, Padre, que me muestres tu bendita misericordia. Porque tú sanas, tú salvas y tú liberas. Te pido perdón, Señor, por todas las veces que te he ofendido y que tú sabes cuáles son. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. No desampares a tu siervo, a tu sierva, que hoy me humillo delante de tu presencia para pedirte misericordia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Escribe mi nombre y nunca lo borres, Señor. Gracias porque me das esa oportunidad de conocerte y esa gracia de salvarme. En el nombre de Jesús. Gracias. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde.